Bueno, en primer lugar, Aldo, es un escenario nuevo e impensado, sobre todo en base a lo que nos habían dicho las encuestas, que bueno, se han equivocado, ya estuvo hablando Luis Eduardo González de eso esta noche en Telemundo, pero son las mismas encuestas con las que nos hemos movido desde el año 85 para analizar el escenario político, algunas nuevas, otras no tanto, algunas de los principales encuestadores trabajaban juntos en aquel tiempo. Es evidente que parecen haber habido errores metodológicos, electorados cambiantes, bueno, los especialistas lo irán desgranando, que no ocurrieron solo en Uruguay, es decir, acá hay un fenómeno más grande para estudiar. Recordemos que en Brasil el error de la primera ronda todavía fue mayor en la medida que la mayoría de los encuestadores pronosticaban, le erraron la segunda persona que iba al balotaje, que era pronosticaban que iba a ser Marina Silva, y terminó siendo Aécio Neves. Más allá de eso, el resultado deja dos conclusiones evidentes, que no por evidentes y obvias no las podemos dejar de nombrar, porque es lo más importante. En primer lugar, un escenario ampliamente favorable al Frente Amplio, ¿no? Muy favorable, al borde de la mayoría parlamentaria, y muy cerca de ganar la presidencia en tercer periodo consecutivo, rompiendo una tendencia que ya lo hemos dicho desde hacía más de 56 años, ningún partido lograba estar más de 2 periodos consecutivos en el gobierno, si contamos los años de la dictadura. Y como contrapartido un escenario complejísimo, muy complejo para la calle Pou. Uno está tentado también a decir casi irreversible, pero yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado esta elección, sobre todo a quienes analizamos en los periodistas, es la cautela. La cautela, en este caso, bueno, de esta primera ronda por los errores de las encuestas que también se reflejaron en los análisis, pero el escenario es extremadamente complejo. Recién hablaban con el senador Heber, con su entusiasmo. Bueno, obviamente el Partido Nacional está tratando de construir un discurso que trate de cambiar esta realidad y una estrategia, ¿no? El otro elemento obvio es la caída muy dura del Partido Colorado, y este es uno de los datos más relevantes. El ministro Bonomi decía fue el gran derrotado, y tiene razón. Este resultado, digamos, enfrenta al Partido Colorado y a Bordaberry, al partido como partido, a Bordaberry como líder y candidato a un futuro muy incierto, y un Partido Colorado que ya se ve desde hace mucho tiempo, pero que hoy más que nunca afronta el desafío de la renovación, que no se ve muy clara, ¿no?, por dónde puede aparecer, pero tiene la obligación, digo, de su propia supervivencia, aunque esto pueda parecer exagerado. Obviamente el fortalecimiento del Partido Independiente del Parlamento, el Senado de Pablo Mieres, 3 diputados que en este nueva distribución de bancas, en la que todo indica que el Frente, si gana la presidencia, va a tener mayoría, no va a tener obviamente el papel de bisagra que se imaginaba, el papel tan importante que tenía. Yo voy respecto a cada sector, desarrollar un par de cosas más. Respecto al triunfo del Frente, yo creo que sobre todas las cosas reivindica y fortalece la imagen de Tabaré Vázquez hacia afuera del Frente, pero también hacia adentro, lo cual no es un dato menor. Superó todas las críticas que se le hicieron en su momento, desde afuera, desde adentro, las críticas que debió superar en las propias elecciones internas del Frente. Y yo diría que es el gran ganador, y que apostó a una estrategia, la mantuvo, más allá de que en algunos momentos las encuestas indicaban que las cosas no le iban bien. Y me parece que una cosa que hizo muy importante, porque es lo que muestran los resultados y lo que veíamos en alguna de las placas recién, es que recorrió mucho el interior. Apostó mucho al interior Tabaré Vázquez. Cuando uno lo mira hoy en perspectiva se da cuenta que apostó mucho al interior. A veces desaparecía algunos días de la campaña de Montevideo, y nosotros nos llamaba la atención un poco. Pero claro, él estaba trabajando mucho en el interior. Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Por momentos, como decían ustedes, incluso hablando hoy con Bonomi, parecía que estaba un poco solo. Pero después los sectores lo rodearon más. Bonomi asegura que estaba todo pensado, ¿no? Sí, creo que lo aclara se refiere sobre todo a los dirigentes, no tanto a la militancia, que fue a la que se refería Topolansky con aquella famosa frase del susto despertó el mamado. Y yo creo que, bueno, otra característica a la que apostó Tabaré Vázquez desde el primer día, cuando vino acá, estuvo en Código País en la primera entrevista de las internas, fue un discurso moderado de afirmación de la línea política económica. Reiteró muchas veces que era una fuerza de centro izquierda, que no habría giros a la izquierda.
y además ratificó del primer día a Danilo Astori como conductor de la política económica. Me parece que esos fueron aspectos centrales. A mí me parece que cuando se analiza el resultado y se analiza, bueno, pero el gobierno tenía problemas de seguridad, de educación, y se pueden enumerar otros, algunos problemas de gestión. Cuando llegó el momento final había dos platos de la balanza, uno eran esos problemas y otros eran la certeza económica, la seguridad que brindaba el modelo económico mediante el cual se pudieron, o por el cual se pudieron hacer algunas apuestas a las políticas sociales. Y me parece que la gente al final, me parece no, lo demuestran los números, en esos dos platos de la balanza apostó a la estabilidad y a la seguridad material económica que le daba la continuidad. Y eso también capaz que fue un error de algunos sectores de oposición que mostraban que acá lo que se jugaba era la continuidad del gobierno. Bueno, la gente en materia económica me parece que apostó a esa estabilidad y continuidad que, bueno, fue desde el primer momento un valor agregado que puso Vázquez en la mesa, ¿no? El papel, obviamente, muy importante que tuvo Mujica, que participó activamente en la campaña, más allá de las críticas y violó no la Constitución, de la que hablaba Heber recién. Es evidente que su participación fue relevante y que además probablemente contuvo votos, trajo votos afuera, pero sobre todo fortaleció claramente a la lista 609 que se transformó en la principal fuerza, es sobre todo la lista de Mujica, sí. No hay ninguna duda. Creo que también en los últimos días, y ustedes se lo nombraban, un cambio de votación importante de gente que iba a hacer un voto crítico al Frente, pero terminó triunfando esa especie de mística del Frente que logró contener los votos. Yo digo que si el Frente confirma el triunfo en noviembre, como en principio indica la lógica y las cifras, va a ser muy importante el papel de Mujica como lo fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque va a ser el moderador de su sentido amplio de la palabra y el conductor de su bancada, que es fundamental. Hay que recordar que cuando el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde hubo algunas diferencias importantes con el sector de Mujica, públicas, incluso discusiones, sin embargo Mujica tuvo una gran lealtad con Tabaré Vázquez y con el gobierno de Vázquez, y al momento de votar levantaron todas las manos y alineó a su bancada. Así que me parece que obviamente el papel de Vázquez sí es presidente, el ministro Astori, pero estoy diciendo capaz que una obviedad, pero el papel de Mujica va a ser muy, muy relevante. El Partido Nacional votó algo menos de lo previsto, de todas maneras mejoró su votación de la elección anterior. Creo que el discurso por la positiva del que hablaban ustedes con Heber fue un gran hallazgo de la calle Pou para la interna y para un tramo de la elección nacional. Los hechos demostraron que no lo fue para toda la campaña y que me parece a mí que puso límites al discurso opositor, en tanto no puso sobre la mesa los temas que creía eran objeto de crítica. Un poco lo que resumía Álvaro García, el exministro de Economía, en esas declaraciones que ustedes pasaron hace un rato y en toda aquella entrevista que nos dio, que decía algo así como, bueno, si lo que se elogia es el gobierno actual, ¿para qué votar a otro? ¿No? Eso es un poco la síntesis del límite que ponía el discurso por la positiva, que fue, de todas maneras, hay que destacar el desempeño de la calle Pou, porque me parece que una de las cosas más relevantes, por lo menos destacadas que deja esta campaña, Aldo, es la emergencia de un líder joven en términos uruguayos, 41 años, que tiene muchas campañas por delante. Tiene muchas elecciones por delante. Por tanto, me parece que esa es una novedad importante y que lo deja muy bien colocado. Y bueno, lo que yo decía del Partido Colorado, que fue el que sufrió el gran golpe y que no solo comprometió en lo inmediato al Partido Colorado, a su bancada y el futuro de Bordaberry, sino comprometió seriamente el triunfo o la posibilidad de que el Partido Nacional pudiera competir con más fuerza en la segunda ronda. Creo que el Partido Colorado ha pagado algunos errores importantes cometidos por su candidato, lo dijimos acá, incluso lo dijimos la noche que estaba Germán Coitiño, el candidato. Con nosotros sí, lo recuerdo perfectamente. El cerrar la fórmula al sector, del sector de Bordaberry me parece que fue un error. El Partido Colorado necesitaba y necesita abrir el espectro al vallismo y a todos los que pudieran
como históricamente lo han hecho los partidos uruguayos, como lo hace el Frente Amplio, como en cierto modo lo ha hecho el Partido Nacional y como lo hizo siempre el Partido Colorado. El Partido Colorado, siempre que le fue bien, fue porque estaba el vallismo arriba, desde, digamos, principios del siglo XX, o porque tenía un ala vallista fuerte. Y me parece que eso fue lo que no se hizo, cerró la fórmula hacia el sector, digamos, de Pedro Bordaberry, que mucha gente lo veía como el sector más conservador y en lugar de ensancharlo, lo achicó. Es decir, estas son algunas ideas primarias de este escenario en el que, repito, lo más relevante es que empiece una carrera hacia el balotaje, en el que hay un clarísimo favorito, claro, y en el que cambiar las cosas parece muy, muy difícil. Quedan unas semanas por delante todavía, entonces. Sí, tenemos unos cuantos programas antes de